Hay libros que logran mover multitudes, que logran cambiar nuestra percepción de la historia e incluso quedar grabados para siempre en nuestro inconsciente. Pero cuando pensamos en algún ejemplo, no siempre se nos viene uno a la cabeza que literalmente generó una paranoia tan grande que terminó con una de las persecuciones más grandes de la historia. Estamos hablando del Malleus Maleficarum, uno de los textos más siniestros de nuestra historia y de su gran influencia en los famosos juicios a las brujas. Si hoy tuviésemos una máquina del tiempo y pudiésemos viajar a cualquier época pasada, estoy muy segura de que muy pocos elegirían como destino la Edad Media. Fue uno de los momentos más duros de la historia. En Europa la peste negra arrasaba ciudades, las guerras eran constantes y el miedo estaba en todas partes. A eso se sumaba un fanatismo religioso muy fuerte que no aceptaba muy bien las opiniones distintas. Cualquiera que se apartara un poco de las reglas de la iglesia era señalado como hereje, y eso bastaba para justificar su persecución y castigo. Para combatir la herejía, la Iglesia creó la Inquisición, un tribunal que investigaba y juzgaba a quienes se alejaban de sus dogmas. Las penas podían ir desde castigos suaves hasta incluso la ejecución. Más que un tribunal de justicia, la Inquisición funcionó como un instrumento de miedo y control que dejó una huella muy fuerte en la sociedad de ese entonces. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con el Malleus Maleficarum?, te preguntarás. En medio de esta dureza, algunos inquisidores pensaban que se estaba ignorando a un enemigo muy peligroso, la brujería. Creían que había personas aliadas con el diablo capaces de causar grandes males. A las brujas había que perseguirlas con la misma o incluso mayor severidad que los herejes. Fue en ese contexto que hacia fines del siglo XV empezaron a circular manuales con teorías y métodos para detectarlas y castigarlas. El más famoso apareció en 1487, cuando los inquisidores alemanes Heinrich Kramer y Jakob Sprenger, con el apoyo del Papa Inocencio VIII, publicaron un tratado extenso que marcaría la historia. El Malleus Maleficarum, entre todas las guías, era la más famosa de todas entre los cazadores de brujas, porque era muy explícito a la hora de saber cómo identificarlas, cómo interrogarlas y cómo castigarlas también. El libro está dividido en 3 partes. La primera es una justificación teológica. Afirma que cualquiera que negara la existencia de la brujería debía ser castigado con la misma severidad que aquel que la practicara. A su vez, muestra de forma muy perturbadora el lugar que se le daba a la mujer en la sociedad. La describe como débil, lujuriosa, vengativa, sosteniendo que por eso era más propensa a pactar con el diablo. Se las describe con frases como: ¿qué otra cosa es una mujer sino un enemigo de la amistad, un castigo inevitable, un peligro doméstico, un mal de la naturaleza pintado con alegres colores? La segunda parte explica cómo reconocer una bruja y describe qué males podía causar, desde arruinar cosechas o desatar enfermedades hasta lo más macabro, devorar niños. En ese sentido, las parteras eran consideradas las más peligrosas. Por su contacto con madres y recién nacidos, se las acusaba de matar a los bebés y ofrecerlos como sacrificio al diablo. La tercera parte del Malleus Maleficarum es la más dura de todas. Se centra en los juicios y en los métodos de tortura. Para los inquisidores, torturar no era un acto cruel, sino una herramienta necesaria para arrancar la verdad. Según ellos, las acusadas estaban protegidas por el demonio que les daba fuerzas sobrehumanas para resistir el dolor. Por eso creían que solo el tormento podía quebrarlas. Decían incluso que al obligarlas a confesar, salvaban su alma, aunque su cuerpo quedara destruido. Lo más terrible de la tortura era que solamente era necesaria una simple sospecha. Bastaba con una acusación. Podía ser la palabra de un vecino, de un familiar, de alguien al que no le cayeras muy bien, y listo. Eso ya justificaba tu condena. Además, los juicios eran muy largos y extremadamente crueles, porque lo que importaba no era que si eras bruja murieses instantáneamente, sino que confesaras que eras bruja. Para eso usaban métodos muy crueles como el potro, que estiraba el cuerpo hasta dislocar las articulaciones, la garrucha o la rueda, que quebraban lentamente los huesos, o el prensado, que aplastaba sus cuerpos hasta asfixiarlas. También aplicaban torturas psicológicas como simulacros de ahorcamiento o acercar a la víctima al fuego para que supiera qué final le esperaba. Entre los métodos más brutales estaba la llamada prueba del agua. A la acusada la ataban y la arrojaban a un río o a un estanque para ver si flotaba o se hundía. Si flotaba, era culpable. Se creía que el agua rechazaba a quienes habían hecho un pacto con el diablo. Si se hundía, era inocente, pero muchas veces no lograban rescatarla a tiempo y moría ahogada.
Estas pruebas se hacían en público, como si fuesen un espectáculo, como si fuesen un show. Y además, muchas veces los jueces manipulaban las condiciones de las pruebas para obtener el resultado que querían. Esto llevaba a que muchas personas confesaran igual para zafar de las torturas y lamentablemente su final siempre era el mismo: la condena a morir en la hoguera, un castigo visto en su tiempo como una purificación y al mismo tiempo un mensaje de terror para toda la comunidad. El saldo histórico de esta persecución fue estremecedor. Se calcula que entre 40.000 y 60.000 personas, siendo casi el 80% mujeres, fueron asesinadas sin pruebas reales. Para dimensionar este número, basta recordar que muchas aldeas europeas de la época tenían apenas unos pocos cientos de habitantes. La pérdida de tantas vidas marcó profundamente a la comunidad y además fue una masacre absolutamente sangrienta que aún resuena en nuestra memoria colectiva. Incluso fuera de Europa, en Salem, Estados Unidos, en 1692, el miedo colectivo se manifestó con la misma brutalidad. Más de 20 personas, la mayoría mujeres, fueron ejecutadas, entre ellas niñas hasta de 4 años. La comunidad vivía bajo una paranoia constante, donde cualquier comportamiento distinto podía convertir a alguien en víctima. Familias enteras quedaron marcadas por acusaciones y el miedo afectó profundamente la vida de todas. El Malleus Maleficarum fue tan pero tan influyente que al día de hoy podemos ver sus huellas en nuestra cultura. De él nació un estereotipo que persiste: la bruja como vieja, solitaria, poco atractiva y enemiga de todo lo que es bueno y bello. El cine y la literatura siguen mostrando esta imagen, y aunque está bien que existan todo tipo de personajes que representen la maldad, como pasa en el mundo real, no podemos olvidar que esta figura se construyó sobre una persecución real que buscó demonizar a muchas mujeres. Afortunadamente, en los últimos años pudimos ver una imagen de la bruja algo distinta. Lo que antes era un insulto, hoy puede verse como un símbolo de poder. Ya no se muestra como alguien temida y solitaria, sino también como un ser sabio, libre y dueño de sus decisiones. Al mismo tiempo, el Malleus Maleficarum nos recuerda lo cruel que puede ser una sociedad dominada por el miedo y la intolerancia. Durante siglos, este manual alimentó la idea de que ciertas mujeres eran un peligro que había que eliminar. Conocerlo hoy en día es fundamental porque nos hace pensar que el desconocimiento y el miedo colectivo lleva a una violencia absolutamente injustificada. Es muy importante que sepamos por qué no puede volver a suceder. Bueno, si te gustó este video, por favor no te olvides de dejarme tu like y suscribirte para ver más, porque voy a estar subiendo contenido muy seguido y me ayuda muchísimo. Y si te interesó el tema del que hablé, te dejo por acá una película que creo que te va a gustar. Nos vemos en el próximo video.